Quizás contarles que se graba esta primera parte y después cuando entramos al taller no vamos a dejar de Ujú. grabar para que haya más privacidad. Aprovecho para darles la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto compartir este momento con ustedes. Vamos a ser breve porque creo que tenemos un buen rato por delante para hablar de temas que nos interesan y en principio desde el Foro de Periodismo Argentino decirles que es un gusto llevar adelante esta actividad con Comunicar Igualdad, con Sandra, que hemos estado trabajando, craneando también por iniciativa un poco de ella y esto es un punto de encuentro y ojalá sea el primero de muchos, porque la verdad es que ha sido enriquecedor este camino. No solo el resultado que estamos seguros que esta tarea hoy va a tener, sino todo este recorrido. Bueno, agradecerles a ustedes por su tiempo, por participar y contarles un poco cuál es la idea de esta propuesta que pretende detenernos a pensar en temas que lamentablemente tienen mucho que ver con lo cotidiano y plantearles que si bien es un tema, todo lo que tiene que ver con violencia, con género y hacia adentro de los medios, no solo planteamos, tanto desde FOPEA, creo que como Comunicar Igualdad, y lo vamos a estar planteando a lo largo de la tarde de hoy, no se trata de un abordaje que tenga que ver solamente con el tema en general, sino también con cuestiones prácticas hacia adentro de las redacciones y hacia afuera, ¿no? ¿Cómo y cuánto hablamos de la violencia de género, de las mujeres como víctimas de estas situaciones, de cuánto somos capaces de contar a quién y cómo? A veces pensamos que está claro y a veces no tanto y pretendemos que se vayan con herramientas, ¿no? Que sea este un espacio de conversación, pero además que tengan herramientas y que nos sirvan para pensar a partir de el momento en que este encuentro cierre. Desde FOPEA estamos trabajando desde hace ya unos cuantos años. Vamos a cumplir 25 años y sin duda en los últimos años también hemos intentado por lo menos poner un fuerte eje en todo lo vinculado con el tema género y además específicamente con temas de violencia que lamentablemente creemos que tienen que estar en las agendas sin normalización. Hoy vamos a estar escuchando a dos periodistas de extensa trayectoria. Vamos a estar escuchando a Mariana Iglesias, argentina, una amplia trayectoria la de Mariana en medios, puntualmente en varios medios, pero puntualmente en el diario Clarín. Mariana es la primera editora de género, creo, del país, ¿no? Es la primera. Y tiene mucho para contarnos en ese sentido. El recorrido es muy interesante. Vamos a estar escuchando a Pilar Cuartas en un ratito, colega de Colombia, quien también ha revelado las dificultades y las violencias que enfrentó en El Espectador, el diario El Espectador colombiano, en medio de una creciente ola de denuncias por acoso y abuso sexual en medios colombianos. Vamos a estar escuchando atentamente. Vamos a escuchar sus preguntas también, luego vamos a estar respondiendo algunas preguntas y finalmente después vamos a comenzar con el taller cuando terminen las exposiciones y las preguntas, esto que decía Sandra, ¿no? Vamos a salir de ese minuto, de ese momento de grabación y el taller en este mano a mano va a ser más privado, personal bueno, y ahí es donde esperamos que ustedes también se lleven mucho de nuestro material. Está también Cecilia Bazán con nosotros en la sala que ha liderado un proyecto que llevamos adelante en FOPEA hace ya el año pasado o el anterior, AME, ¿no? Se me van los tiempos, pero Periodistas Y lo, Amenazadas, que fue un gran proyecto y que además sigue generando un insumo interesante que vamos a poner a disposición de ustedes. Solo esto, una vez más, gracias por su tiempo, que es lo más valioso que tenemos siempre. Sandra, te doy la palabra. Gracias, Paula. Bueno, yo también estoy súper contenta de que hayamos podido concretar esta actividad. Como todas saben, todos acá, no se están haciendo tantas cosas de género, con lo cual concretar una actividad sobre género y con esta convocatoria, porque había unas 200 personas inscriptas, estamos como súper contentas, gracias Magalí. Así que bueno, eso por un lado y articular también con FOPEA, que desde Comunicación para la Igualdad venimos trabajando en cosas conjuntas, en líneas paralelas, con lo cual estaba muy bueno poder articular.
Nosotras en ese proyecto que comentó Paula, o sea, lo que nos pasó a las dos organizaciones es que en el 2024 hicimos proyectos un poco paralelos, FOPEA más localizado en Argentina y Comunicación para la Igualdad a nivel regional, pero las dos organizaciones hicimos un mapeo de la violencia contra las mujeres periodistas. Esos resultados se los vamos a presentar hoy, los va a presentar Cecilia en un ratito cuando entremos a la etapa de taller. Y después las dos organizaciones lo que hicimos fue generar protocolos para que los medios de comunicación trabajen eventuales situaciones de violencia que tengan. Entonces las dos organizaciones construimos protocolos que serían como protocolos marcos, que ustedes desde las organizaciones en las que están pueden utilizar. Yo les dejé en el chat, después lo voy a volver a poner en un ratito porque como la gente va entrando no lo ve, pero para quienes entraron primero ya encontraron el que hicimos desde Comunicación para la Igualdad y les voy a dejar también un formulario para quienes quieran se puedan suscribir, o sea, puedan firmarlo desde los medios en los que ustedes están. Ahí les dejé el link para la firma. La idea de firmarlo, nosotras ya lo promovimos en el 2024 y ahora estamos ampliando, tratando de que más medios se sumen, es que los medios asuman un compromiso con la eliminación de la violencia. O sea, firmarlo, ahí lo tienen explicado, cuando entren se van a dar cuenta, pero firmarlo significa solo eso, que si yo como directiva, directivo de un medio lo firmo, suscribo un compromiso de mi medio con la erradicación de la violencia. Lo que sumamos ahora en esta etapa es que hicimos un acuerdo con la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de Buenos Aires y con una abogada laboralista, que es la abogada que generó el protocolo en el nuestro, que es Cintia Bención, para que los medios chicos, sobre todo medios cooperativos, que hay muchos en Argentina y en toda la región, si necesitan, puedan acceder a los servicios de psicólogas, psicólogos y una abogada con un fee reducido, o sea, con una cuota reducida, porque cuando hicimos el protocolo en el 2024, lo que pasó, el protocolo lo construimos en forma colaborativa con medios de toda la región, es que nos planteaban, bueno, la herramienta está buenísima, pero hay que generar una comisión de género y diversidad. ¿Cómo implemento esto? Yo no tengo recursos para hacer esto, ni tengo gente, ni tengo una abogada, ni tengo un psicólogo adentro de la redacción. Bueno, eso nos quedó dando vueltas en ese momento y entonces queríamos llegar a este encuentro y con bastante esfuerzo lo logramos con acuerdos con equipos que pueden dar respuesta a eso con un honorario reducido, con lo cual ahí tienen, cuando entren, tienen toda la explicación de cómo lo suscriben y si eventualmente en el medio de ustedes tienen un problema, nos contactan a nosotras al mail institucional y nosotras les hacemos el vínculo con estos espacios. Esa sería como un poco la idea también de este encuentro, o sea, pensar para qué nos sirve un protocolo, que eso lo vamos a ver un poquito en la segunda parte, y dejarles a ustedes esta herramienta eh, para que la utilicen. Entonces, ahora la voy a presentar a Pilar, Pilar Cuartas, que estamos muy contentas de que estén acá, tanto Pilar como Mariana, me sumo a lo que dijo Paula. Mariana es una colega con la que venimos caminando mucho en Argentina desde hace muchos años, que nos enorgullece un montón todo el trabajo que hace, que viene sosteniendo un trabajo duro en un medio duro. Y Pilar es una colega colombiana también, ella ahora va a contar su historia con una historia complicada para poder también instalar la perspectiva de género y por las situaciones atravesadas y además se suma el hecho de que Pilar viene como una referencia en este momento de todo ese momento tan particular que está viviendo Colombia, que es el Michú colombiano, ¿no? Entonces Pilar nos va a contar un poco de su caso y nos va a contar también un poco de lo que está pasando en Colombia. Así que la presento y ya arrancamos. Pilar es periodista y abogada colombiana, publicó en medios como Anfibia, Cosecha Roja, Mutante, Conectas y El Espectador, donde fue miembro de la unidad investigativa y la primera coordinadora de género y diversidad, o sea, ella sería como el equivalente también del cargo de Mariana, de editora de género y diversidad, y es ex becaria del programa de investigación periodística de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno,
Bienvenida Pilar y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por la presentación y por invitarme a este espacio. Creo que ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, estamos bien. sí, ok, listo. Entonces les cuento un poquito sobre mi historia y poder socializar un poco acá, precisamente la intención de este espacio, que los protocolos también son una herramienta demasiado importante, pero a veces no son suficientes y en la implementación tienen muchos retos que vale la pena conversar y discutir ampliamente porque precisamente mi caso ejemplifica un poco el reto y las dificultades que tiene aplicar un buen protocolo de violencia de género al interior de las redacciones. Primero, como brevemente ya Sandra me introdujo un poco, pero aclararles como quiénes intervienen en esta historia, porque sé que muchas personas no son de Colombia y tal vez no tengan todo el contexto. Pero El Espectador es el medio más antiguo de Colombia, el periódico más antiguo de Colombia, tiene más de 100 años de historia y en Colombia en este momento solamente hay dos periódicos impresos que tienen circulación nacional, uno de ellos es El Tiempo y el otro es El Espectador, entonces digamos que es un medio que igual también tradicionalmente ha tenido como unas posturas muy progresistas, muy liberales, se emprendió como una lucha contra el narcotráfico en la época de Pablo Escobar, que ha sido muy importante para la historia del periodismo y de Colombia y siempre ha sido como un periódico muy progresista, abanderado pues de los temas de diversidad sexual, de los derechos de las mujeres y en general como de las libertades individuales y los derechos fundamentales y los derechos humanos. Y por el otro lado, pues estoy yo también en esta historia que ya me introdujo un poco Sandra. Yo soy periodista, soy abogada, he construido como mi trayectoria alrededor de la implementación del enfoque de género, no solo en el periodismo, sino también en el derecho, y me interesa como poner a dialogar ambas profesiones. Y en su momento, esta es una nota que sacó la red de periodistas con visión de género. Ahí está Mariana, la foto de Mariana también que está conectada en esta reunión, pero también está Lucía Solís, que en su momento también era la primera editora de género de la República en Perú. Y fue como sonado en su momento como la creación de este cargo en El Espectador, porque en la prensa tradicional hasta ese momento no se había considerado necesario crear esta figura de editora de género. Y yo pasé a asumir esa coordinación, que en su momento se llamó coordinación, con la promesa de que más adelante iba a asumir el cargo salarial como editora, pero públicamente era reconocida como editora de género. Lo que pasó en mi caso es que, como suele suceder, cuando nombra una editora de género, como tú te conviertes también en un repositorio de muchas quejas, o las chicas sobre todo empiezan a confiar en ti para exponer violencias basadas en género, y eso empezó a suceder cuando a mí me nombraron editora de género. Entonces yo me empecé a enterar de otros casos de violencias basadas en género, no solamente acoso sexual, sino otras modalidades también que derivaban en acoso laboral. Entonces yo ahí siempre remitía a un protocolo que yo conocía que tenía El Espectador. El Espectador tenía un protocolo que había creado en 2021 sobre violencias basadas de género exclusivas, que tenía unas disposiciones a raíz de un caso que había surgido acá en Colombia, que era el caso del colombiano. Y a raíz de ese caso, la Corte Constitucional como que había dado unas obligaciones a los medios para crear unos protocolos, y esos protocolos debían tener unas particularidades. El Espectador lo había creado en 2021. Y yo enviaba ese protocolo a todas las chicas que me preguntaban, hasta que llegó el momento en el que yo empecé a sufrir un caso que involucraba violencias basadas en género que derivaba, en mi opinión, en un acoso laboral. Entonces yo adelanté una queja individual con asesoría de abogadas de forma particular para exponer mi caso ante el periódico, y ahí me di cuenta que el protocolo en su implementación pues tenía fallas estructurales que, más allá de la discusión de los hechos del caso y si yo tenía la razón o no, constituyeron, en mi opinión, como muchos obstáculos para yo poder tener un proceso empático, que no me revictimizara, como un buen proceso. Y son fallas que, en mi opinión, son muy estructurales, que dificultan cualquier interposición de la queja. Y luego de mí vinieron otras compañeras, como 5 colegas, que habían renunciado al Espectador por ser acosadas por este mismo editor del que yo me quejé, acoso sexual y acoso laboral.
y ellas interpusieron una queja que no tenía efectos jurídicos, sino más bien políticos, como poder decir y dejar constancia de lo que había sucedido, porque todas ya habían renunciado al periódico por cuenta de este editor. Entonces, algunas de las fallas que yo identifiqué en mi proceso, para mí la más grave es que el correo del protocolo no existía, es decir, el protocolo decía que tenía un correo específico para recibir quejas de violencia basadas en género y no existía. El protocolo, repito, era de 2021, yo puse mi queja en 2024, entonces durante esos 3 años yo nunca supe qué pasó, si fue que las personas no se quejaron porque nunca se dieron cuenta que el correo no existía, o se quejaron y nunca informaron que el correo no existía porque rebotaba. El protocolo también establecía que debía haber un comité de género que tramitara estas quejas, pues porque se requería como la especialidad de las personas para poder aplicar el enfoque de género y todo lo que ya sabemos que es necesario. No existía ese comité de género, lo tramitó otra instancia que se llama el Comité de Convivencia Laboral. No hubo confidencialidad, la persona de recursos humanos habló de mi caso en pasillos de la redacción, lo cual dañó mi ambiente laboral porque la redacción pues se dividió, se divulgaron cosas importantes sobre mi caso, entonces la gente empezó a tomar partido, mis opiniones empezaron a perder validez. En medio de mi proceso me dijeron que yo no era una editora, sino una subeditora, lo cual, pues esa es como otra discusión aparte, pero tiene que ver con esta falencia a nivel regional de que las editoras de género son nombradas públicamente editoras de género, asuman funciones y cargas de editoras, pero a la final no tienen el reconocimiento formal en el contrato ni el salario de una editora. Eso me sucedió a mí. Creo que no había tampoco corresponsabilidad, es decir, yo también expuse en mi proceso, yo, que habían otros casos, que las chicas me contaban otros casos, que yo era testigo de otros casos, y cuando yo mencioné eso, siempre fue como si esa fuera mi responsabilidad, hacerlos llevar al comité. Entonces me dijeron, no, es que tú eres la que sabes, tú eres la editora, ellas confían en ti, tú tienes que traerlas al comité, convencerlas de que hablen y expongan sus casos, y nunca fue como asumir la obligación que tenían de responsabilidad de ser los primeros llamados a atender estas violencias basadas en género. Y también hubo el prejuicio de que yo estaba mintiendo sobre mi queja, que estaba como traicionando los valores del periódico. Mentirosa en el sentido de que, por ejemplo, también hubo como mucho el lenguaje que usaban, daban a entender que como yo era una editora de género, a mí no me podía ocurrir una violencia de género. Y si tal vez yo estaba denunciando eso, era porque me lo estaba inventando. Aquí, por ejemplo, incluí el pantallazo del rebote del correo que estipulaba el protocolo para recibir las denuncias, que a mí eso de entrada me pareció como la falencia más grave. Ocurrieron muchas más durante el proceso, pero a mí me pareció eso gravísimo porque era la entrada al protocolo. Y si eso de entrada falla, todo lo demás, como evidentemente pasó en mi caso, falla. Otra de las fallas, que no recibí apoyo psicológico ni jurídico, activaron el protocolo tardío, entonces yo me encontré durante un mes con mi agresor en reuniones presenciales, virtuales. Yo dependía de su sección para trabajar con mi sección, entonces tenía que estar en permanente comunicación con él. El protocolo no estaba al alcance de todos, no estaba como en la intranet, que era como el espacio institucional para descargar los documentos institucionales. De hecho, como que una de las periodistas que me contó que había sufrido una violencia fue a Recursos Humanos a pedir el protocolo y le preguntaron para qué necesitaba el protocolo y no se lo dieron. No sabían cómo recolectar los testimonios, las personas que tramitaban estas quejas. Legalmente en Colombia hay un procedimiento de cómo recolectar los testimonios. Mis abogadas tuvieron que enseñarles a las personas del espectador cómo debían recolectarlo. Y al final hubo una ausencia de la motivación de la decisión, es decir, dijeron no hay acoso, pero nunca dijeron por qué y no lo argumentaron. Entonces, también es una falencia durante estas decisiones porque equivalen a decisiones judiciales, solamente que está a cargo de privados. Entonces, sí es importante que haya una motivación y una argumentación y no existió. Y tampoco hubo garantías de no repetición. Entonces, por ejemplo, la persona de la que yo me quejé finalmente renunció y yo me quedé durante un mes vinculada al espectador, pero finalmente me tocó renunciar porque mi ambiente se dañó por completo. Entonces, no solamente no se encargaron de atender mi queja, sino tampoco se encargaron de atender el después, de cómo en mi entorno también se convirtió en otro acoso adicional por todas estas falencias que hubo en el protocolo. Entonces,
Para ir finalizando, claro, aquí hay una discusión jurídica sobre cuál era la vía que yo tenía que tomar. Yo tomé una vía constitucional, hay una discusión si debí irme por lo laboral, todavía mis abogados siguen elaborando como qué posibilidades hay. Lo importante es que hasta ahora pues los jueces dieron parcialmente la razón, pero el espectador salió muy bien librado del proceso en la vía constitucional, eso es importante decirlo, pero la instancia de cierre era la Corte Constitucional, que era la que podía sentar como estándares y precedentes en mi caso. Pero eso no es lo importante es que en medio del proceso y lo que yo les quiero contar es que la Defensoría del Pueblo, que es una entidad que protege los derechos humanos en Colombia, intervino en mi caso para pedirle a la Corte que se pronunciara porque era muy importante. Y uno de los argumentos, y que yo creo que es muy importante también traer a colación, es que la Defensoría decía que el espectador había incurrido en lavado púrpura, que quiere decir como estas estrategias de marketing, de mostrarse públicamente como muy feministas, una editora de género, como muy progresista, pero en sus prácticas internas era todo lo contrario. Y creo que eso pasa en muchos medios de comunicación y me parece como muy lamentable. Y yo finalmente, mi caso se dio en 2024, yo renuncié en 2024. Pero lo mantengo siempre privado porque yo confiaba en la ruta legal de acceso a la justicia y decido finalmente hacerlo público en marzo de este año, cuando se dio el Me Too en el periodismo colombiano. El Me Too surge por la denuncia de unas practicantes de Noticias Caracol, que es el noticiero o el canal más visto, Caracol Televisión, el canal más visto de Colombia, contra dos presentadores muy famosos, Ricardo Rego y Jorge Alfredo Vargas. Y ellos Qué son señalados, dato, Pilar. perdón, sí, señalados por acoso sexual. Se desata una ola de testimonios y eso tiene un montón de impactos en el periodismo colombiano. Entonces se crean grupos interdisciplinarios de periodistas, abogadas, todas interviniendo para recoger testimonios, más de 2 testimonios. La Fiscalía creó una línea especial de denuncia. El Ministerio de Trabajo hace visitas a todos los medios, hay despidos en varios medios de comunicación y surgen luego testimonios del espectador a raíz de la publicación de mi caso, 9 testimonios de acoso sexual. Y finalmente, como que estos movimientos son muy reparadores. En mi caso, como que la vía legal no ha sido una vía de reparación, pero el hacerlo público y validar la experiencia de otras me sirvió para poder pasar páginas si se quiere y empezar el proceso de reparación. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, y sobre todo muchas gracias por la precisión del tiempo. Pau. Perfecto, continuamos entonces. Recordarles que pueden ir dejando sus preguntas, ¿eh? Así que a medida que les vaya surgiendo, utilicen el chat, así después en el cierre de la presentación que vamos a hacer ahora con Mariana, podemos compartir las inquietudes y tener un momento de conversación. Bueno, vamos con Mariana entonces, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, Mariana Iglesias. Desde 1996 trabaja como periodista en el diario Clarín. En 2018 pidió que se creara el cargo de editora de género y el 3 de junio del 2019 fue nombrada, convirtiéndose en la primera no solo de Argentina, sino de toda la región. Ganó el premio Lola Mora en varias oportunidades, escribió y asesoró en guías de periodismo y género, infancia y diversidad. Da charlas y consultorías en temas de género y diversidad, es autora del newsletter En Nuestras Palabras, forma parte de la Red de Periodismo Judicial de Argentina y es miembro de la Comisión de Equidad de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la CIP. Mariana, adelante. Hola, buenas tardes a todos, todas. Gracias por la invitación. Lamento mucho, Pilar, escuchar tu historia. Realmente yo la desconocía y es terrible. Acá nosotros le llamamos pinkwashing, ¿no? Eso del lavado púrpura, creo que dijiste. Es todo más o menos lo mismo. Pero bueno, yo personalmente, por suerte, nunca he sufrido ni pasado por una situación así. Y a raíz de esta convocatoria, estos días estuve preguntando, digamos, en Clarín. Clarín tiene un protocolo desde 2022 y que en algún punto no está muy difundido, pero todos sabemos que igual existe. Y está a cargo la gerencia de recursos humanos del grupo, digamos, ¿no? Y entonces pregunté, digo, estadísticas, ¿pasó algo? ¿Hubo casos? Bueno, me comentaron que desde que existe el protocolo han tenido que trabajar sobre 5 casos de todo el grupo.
y que los casos han sido resueltos. Sin mucho más detalle porque no se puede decir nada más. Pregunté, pero hasta ahí llegamos, así que bueno, eso por un lado, pero yo quisiera a lo mejor ir un poquito más atrás y hacer una suerte de recorrido, tal vez me salgo un poco de lo que es la violencia interna de un medio y más bien abrirlo a la violencia que sufrimos las mujeres en general, las mujeres periodistas y comunicadoras en particular, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, como dijeron, yo trabajo en Clarín hace 30 años, un montón, y al principio no se hablaba para nada de estos temas género no, eran absolutamente inexistentes. Yo esto no quiero ir tan atrás tampoco, que ya lo he dicho como muchas veces, pero sí hubo un antes y un después claramente con nuestro Ni Una Menos, ¿no? En 2015. Ahí los medios de comunicación tomaron nota de que el tema de la violencia de género era un tema que le interesaba a toda la sociedad, que en esa plaza no solo estábamos las militantes y activistas o feministas, sino que estábamos todas. Y a partir de ahí los medios grandes, ¿no? Los hegemónicos, como dicen algunos, empezaron a tratar este tema. La verdad que yo tuve como eh, mucho lugar para poder hacerlo. Después vino el 2017 el Me Too a nivel internacional y eso también siguió abriendo espacios para poder hablar de estas situaciones. Y ahí fue sí, fines de 2017-18 que yo pedí lo del cargo, porque me parecía que faltaba, por múltiples razones, pero sobre todo me parecía que había que tratar de sostener una agenda y ampliarla incluso y tener muchas más voces de mujeres en los medios de comunicación que, como sabemos, siempre han estado dirigidos por hombres, siempre han sido las cabezas de los medios, siempre en general son varones, los editores también. Pero no solo los directivos de los medios, sino los contenidos de los medios. Bueno, yo digo abrimos, leemos y seguimos viendo fotos de varones, que los que opinan son varones, ¿no? Entonces, como abrir ese juego de tener otro tipo de voces y también instalar otros temas. Y acá, bueno, en Argentina nos tocó 2018 un tema muy importante que fue el debate por el aborto. Y lo traigo a colación porque ahí empezaron sobre todo los ataques. Yo ahí empecé a sentir los primeros ataques en mi profesión. Yo había hecho antiguamente algunos temas de trata de personas y había sido, no amenazada, pero sí me habían llegado, antes llegaban mails, ¿no? Pero bueno, a medida que vamos avanzando y hay más redes y hay más posibilidades de acceso a los periodistas, me empezaron a llegar mensajes muy directos por mi postura sobre el aborto, porque yo siempre fui como muy clara. Yo estaba claramente a favor de este derecho y lo hacía ver no solo en las notas de opinión, sino también no opinando en notas que no fueran de opinión, pero sí tal vez usando datos, ¿no? Datos, contextos o fuentes o ejemplos que claramente marcaban que para mí era un derecho y que debía ser una ley en nuestro país. Y entonces ahí empecé a recibir muchísimos mensajes de estos que ya sabemos, ¿no? La feminazis, abortera, hija de puta, asesina, bla, 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 todas cosas muy horribles, mails, mensajes, llamados telefónicos sí fueron con amenazas. Yo en aquel momento hice una denuncia en la UFEM, que es la Fiscalía Especializada en Género, porque ya había pasado un límite, ¿no? Ya cuando te llaman a tu teléfono un día en tu franco y vos estás con tu familia y escuchás esas cosas horribles, es como, bueno, yo esto lo conté en el diario, me dijeron si quería dejar de escribir sobre el tema, que lo hiciera, por supuesto, pero de ninguna manera yo iba a dejar de escribir sobre el tema, así que yo avancé. Después, bueno, fue el nombramiento, me dieron el cargo que
que en mi caso fue doblemente feliz porque yo presenté el proyecto, pero después, como no pasaba nada, digamos, hubo una presentación de firmas de todos mis compañeros para pedir ese cargo. O sea, tenía el apoyo de la redacción, tenía el apoyo de mis compañeros y eso para mí fue invalorable, ¿no? Porque era toda una redacción pidiendo cambiar algunas cuestiones y entonces finalmente salió el cargo y lo que hicimos primero fueron muchas capacitaciones, que no las daba yo, sino que íbamos llamando a gente experta para hablar de violencia, de leyes, ¿no? Porque no es que las mujeres pedimos que no haya violencia porque se nos ocurre, sino porque bueno, hay un montón de leyes, hay un montón de derechos, también hablamos mucho de discapacidad, de infancias, de pobreza, ¿no? Que son todos los temas que finalmente terminamos haciendo eh, siempre un grupo de periodistas. Y bueno, después yo ahí estoy haciendo como una suerte de cuentito porque después la situación empieza a cambiar y se empieza a poner cada vez peor. Porque después vino bueno, la pandemia, empieza la pandemia y ahí se recrudece el uso de las redes sociales, ¿no? Por el estilo de vida que estábamos teniendo, nuestra vida pasó a ser casi todo virtual, mucha red, ¿no? Mucho mensaje. Y mucha violencia también, un clima enrarecido y además la ley del aborto se vuelve a tratar. Y en el segundo debate del aborto, el tema se puso mucho más violento, el debate se puso violento, no solo en el Congreso, sino en los medios de comunicación también. Y los grupos que estaban en contra pasaron, digamos, incluso más a la acción. Y bueno, yo también seguí siendo como, no víctima, pero sí un objetivo a atacar. No yo sola, por supuesto, un montón de compañeras y periodistas feministas. Ahí empezaron, bueno, Sandra, vos lo tenés clarísimo, ahí empezaron a aparecer un montón de estudios y de informes porque la violencia que empezamos a vivir a nivel digital fue impresionante. Yo de hecho ahí me bajé de Twitter, dije, basta, esto es demasiado para mí, no pienso leer todas esas cosas, sabiendo que eso es contraproducente porque es una voz que se apaga en esa red, aunque, bueno, no estará mi voz, pero hay muchas otras. Pero bueno, son a veces posibilidades de trabajo, visibilidad. Yo decidí igual correrme un costado porque me parecía como muy feo. Y bueno, varias colegas como yo empezamos como a sufrir toda esa violencia digital. A esa altura, ya 2021, éramos como 12 o 13 editoras de género en Argentina, que era como todo un récord mundial, y todas muy atacadas. Y ahí por suerte llegó el Fondo de Población de Naciones Unidas, UFPA, para ofrecernos armar una red que en realidad fue como vinieron, nosotros lo sentimos como una especie de rescate, de abrazo y de apoyo, que una institución, un organismo de tanto prestigio, digamos, decidiera apoyarnos, fue buenísimo, ese respaldo institucional. Eso fue a fines de 2021. Debo contar hoy que esa red no existe más porque solo quedamos 5 editoras de género, porque por múltiples motivos, una colega, Silvina Molina, estaba en Telam, Telam cerró, otras se fueron yendo de sus medios porque no han sido reconocidas, porque no tenían los nombramientos, como decía Pilar, porque sus sueldos estaban completamente precarizados, porque la situación del periodismo en general está cada día peor, y de ciertas periodistas, mujeres y comunicadoras, ni hablar. Entonces, bueno, cada vez menos editoras, la red se desarma, y bueno, finalmente lo que podría decir de estos últimos 2 años, desde el 2023 a hoy, es que todo está muchísimo peor porque, digamos, hay como un nivel de violencia ya absolutamente institucionalizado que viene desde lo más alto del poder. Tenemos un presidente que dice que no digamos lo suficiente a los periodistas, que somos todos ensobrados y que mentimos. Entonces eso habilita a un montón de discursos de odio generalizados, pero específicamente también contra muchos periodistas.
y muchas periodistas mujeres, y bueno, sobre todo si somos feministas, porque él siempre estuvo en contra de esta agenda sangrienta del feminismo, digamos, ¿no? Entonces a lo que voy es que algunos medios han empezado a ceder en esto de soltar la agenda. Por eso marco esta preocupación, porque la agenda de género que se venía sosteniendo con múltiples temas, está como, no diría desapareciendo, pero está bajando un montón y tiene que ver con la decisión de algunos medios, con esto de que hay cada vez menos mujeres, porque en algún momento peleamos por la paridad. Esa paridad no es real. Podríamos decir que la base del periodismo puede llegar a ser paritaria en algún punto en los medios, no, si hablamos de redactoras, redactores, tal vez somos 50 y 50, pero la famosa pirámide sigue inamovible, eso no ha cambiado demasiado y la agenda sí ha bajado un montón y cada vez es como que tenemos menos espacio, menos voz. Bien. Y bueno, se está como enrareciendo el clima mediático de país y regional y por supuesto mundial, ¿no? Estamos en un momento muy especial y me parece que las periodistas no estamos exentas de todo esto que está ocurriendo. Gracias, Mariana, muchas gracias. Y me parece que además quedan en los dos testimonios muchas preguntas para hacer. Los invitamos a que las vayan dejando en el chat, pero yo sumaría, en principio, si les parece, para seguir en el hilo de lo que decía Mariana, y va para vos en principio, Mariana, pero si Pilar quiere sumar algo más, sería interesante. A mí me gustaría, pensando en la audiencia que quizás tengamos en este chat, de colegas de diferentes escalas de medios, ¿no? Digo, en tu caso, el desarrollo estuvo dentro de Clarín, que es una estructura importante, pero quizás en un medio de menor escala, nos, la pregunta es por dónde empezamos, ¿no? ¿Cómo empezamos a aplicar? Hoy vamos a ver protocolos justamente, pero más allá del protocolo, la cabeza. ¿Qué sugerís o qué te genera, digamos, después de tanto recorrido de esa experiencia? ¿Qué no harías o qué haría o qué reforzarías si tuvieras que empezar ahora con esto? Yo Adentro un diría, medio, ¿no? sí, a ver, yo por un lado tengo que decir que realmente los colegas, mis compañeros, el trabajo es muy bueno. Todos a esta altura me parece que sabemos lo que es tener perspectiva de género. Ujú. Me parece que después de tantos años y de tanto hablar, me parece que todos ya somos conscientes de lo que es y de lo que más o menos podría ser correcto o no. Otra cosa que a mí me preocupa un montón, y esto lo digo, no lo digo por el medio en el que trabajo en particular, sino en todos en general, que tiene que ver con la actualidad que estamos viviendo, que en esta competencia feroz que está teniendo los medios de comunicación con las redes sociales, se está desvirtuando todo y el retroceso es terrible porque los medios de comunicación tradicionales, digamos, están compitiendo con las redes. Y al competir con las redes, están bajando el nivel de discurso, bajando el nivel de las palabras, ¿no? Digo, de alguna manera en el tema, sobre todo cuando hablamos de violencia, violencia de género, femicidios, acosos, abusos, todo ha vuelto para atrás. Estamos de nuevo con el amarillismo, el morbo. ¿Por qué? Porque llama la atención, ¿no? Los adjetivos terribles, todo es brutal, todo es no sé qué. Los videos, estos videitos, videos hiperviolentos que revictimizan. No sé, es un periodismo que habíamos dicho que no queríamos, que no nos gustaba, que, que nos hacía mal. Y Mm. nada, por una cuestión a lo mejor esto, ¿no? De competencia, de atraer audiencias, de mantener audiencias o de llamar la atención, me parece que se está volviendo atrás con las prácticas, con lo cual yo diría que no volvamos atrás con esas prácticas, ya sabemos lo que está bien y lo que está mal, o en todo caso, con algunos temas no. O sea, me parece como fijar un mínimo, un compromiso mínimo moral y ético, decir, bueno, con esto no nos tiene que importar el clickbait, ni lo que dice el título SEO,
o el rating. Me parece que con algunos temas hay que tratar de sostener y de mantener la prudencia, el respeto, la no revictimización, porque sabemos que los medios de comunicación tenemos un rol importantísimo y no podemos nosotros fomentar de nuevo o reproducir todas estas violencias. Entonces yo pediría, si se puede, tomar ese compromiso mínimo de que con determinados temas no. Bien. Pilar, ¿vos querés hacer algún comentario al respecto? Sumar que a la idea que exponía Mariana, creo que ese compromiso debe llegar de los niveles más altos del medio y que creo que eso es, a veces es más fácil cuando los medios son más pequeños y no son estructuras tan grandes. Esos no negociables deben venir de la dirección o de las directivas y no de figuras o ediciones o secciones aisladas que se quedan solas batallando contra la marea y esos no negociables son más importantes en contextos con los que ha pasado en América Latina. En Colombia está pasando justo lo que pasó en Argentina, que es la ultraderecha llega al poder. Entonces creo que esos contextos políticos hacen más desafiantes y aún más necesarios esos no negociables. Bien. Sandra. Sí, como no hay preguntas en el chat, yo voy a hacerles una a las dos. Em, cada vez estoy más preocupada por esto. Yo veo en los relatos de todas las periodistas que ninguna está exenta de violencia en algún momento, violencia que puede ser dentro de las redacciones, a través de las fuentes, en las redes sociales. Lo que veo es que las carreras se nos van, en algunos casos truncando, en otros casos limitando, pero seguro no tenemos la misma proyección y el desarrollo profesional de los varones, porque se nos van poniendo límites a través de estas violencias. Entonces quería preguntarles a ustedes qué pensaban de eso, si ustedes sienten de alguna manera que sus carreras se vieron afectadas, su desarrollo profesional por las violencias que vivieron. Si quieres empiezo yo, Mariana. Pues yo creo que mi proyecto profesional sí se vio afectado por la experiencia que tuve al interior del espectador. Es decir, Mariana contaba ahorita que ella gestionó y tuvo la iniciativa de proponer el cargo de editora de género en el Clarín. Yo hice lo mismo en el espectador. O sea, también son como triunfos también autogestionados o apoyados por ciertos colegas. Yo soy también de clase media, soy la primera periodista de mi familia, estudié con crédito educativo, hice como todos los esfuerzos para tener el cargo que yo había soñado y eso se vio truncado cuando pasé esta experiencia que conté al principio. Sí hubo una afectación a mi proyecto profesional y lo he visto en muchas colegas, o sea, como no solamente por una experiencia directa de acoso sexual, sino por la misma naturalización de la violencia. Son personas que se empiezan a dedicar otras ramas de la comunicación, comunicación corporativa, organizacional, o se dedican incluso a otras carreras, migran a otros países. Por cuenta de esta violencia estamos perdiendo también talentos y mujeres muy preparadas dentro de las redacciones para hacer un mejor periodismo o un buen periodismo. Entonces, en mi caso sí hubo una afectación, yo creo que igual ahora mi proyecto de vida es otro, yo soy abogada y periodista, entonces tengo dos profesiones que igual he sabido aprovechar muy bien, estoy muy feliz en este momento, pero me hubiese gustado poder decidir en su momento si me iba o no del periodismo porque yo quería y no salir expulsada por una experiencia violenta. Y en el Me Too colombiano todos los testimonios dan cuenta de eso, además porque la mayoría de las víctimas son mujeres que estaban iniciando su carrera de periodismo y salieron inmediatamente huyendo de esas violencias que sufrieron al interior de las redacciones. Perdón, antes de que hable Mariana, ahí recibí una pregunta de Aldana, pero por privado. Por las dudas, Aldana, te digo, ya después de que hable Mariana la leemos, pero por si quieren dejar preguntas, está bueno que lo hagan en el chat compartido, así las vamos compartiendo entre todos. Así que ahora sí, Mariana, discúlpame y después te la leo. A ver, qué difícil, ¿no? Porque por un lado diría, seguramente sí, porque en algún punto quedás, o yo siento que estoy como marcada, ¿no? Marcada en lo que hago, lo que escribo, lo que pienso, lo que opino, y entonces, bueno, es como
pueden llegar a encapsular ahí, ¿no? Y se hace difícil crecer. Lo cual es una pena, porque yo defiendo el derecho de las mujeres, en realidad defiendo el derecho de todo el mundo, de varones, de niños, niñas, ancianos, lo que sea, digo, lo que peleo por la igualdad de derechos, no porque seamos iguales, porque no lo vamos a hacer, sino para que tengamos todos los mismos derechos. Pero antes que nada, soy periodista y podría hacer y escribir y hablar sobre cualquier tema porque yo lo que amo es el periodismo. Y ojalá no hubieran editoras de género ni tuviéramos que estar hablando de estas cuestiones porque sería innecesario, ¿no? Y nos dedicáramos todos a hacer periodismo, punto. Es lo que a mí me apasiona y por eso me parece que todos los periodistas seguimos siendo periodistas por la pasión que le ponemos, porque claramente no es por salarios, ni mucho menos, estamos todos con varios trabajos a la vez, angustiados, precarizados, cansados y encima ahora como maltratados desde el poder, entonces no hay mucho para ganar desde ese lado, ¿no? Salvo que nos interesa, y nos interesa el periodismo y nos interesa seguir trabajando en esta profesión. Así que bueno, ojalá se pudiera seguir creciendo. Bueno, gracias Mariana. Perdón, se ve que habíamos cambiado la configuración que podían chatear solo con host y co-host. Ese era el problema, pero entiendo que ya quedó resuelto. Así que ahora quienes tengan preguntas, si quieren, pueden irlas escribiendo. Mientras tanto, tengo una pregunta de Aldana. Quería preguntar sobre el caso particular de Luciana Pecker, bueno, una periodista argentina muy reconocida que se tuvo que ir del país por el nivel de amenazas y violencia que recibió. ¿Qué pasa hasta llegar a ese punto? ¿Se sabe si recibió apoyo o qué tipo de protocolos se pueden recibir en esos casos? Y bueno, no sé si tenés ahí algo para aportar, Mariana, específicamente hacia vos esa pregunta. Bueno, no me quiero meter mucho en la intimidad de Luciana, sé que tuvo ella pasó por bastantes situaciones violentas, ella acompañó también mucho a Telma Fardín en todo su recorrido judicial y eso ella recibió muchas amenazas por eso, amenazas que llegaban desde edificios del Estado, de fuerzas de seguridad del Estado, entonces realmente era una situación como compleja, preocupante y ante la asunción de este nuevo gobierno, Luciana decidió irse a España y bueno, allá está viviendo. Sé que tuvo el apoyo y la ayuda de algunas organizaciones. Y bueno, está también tratando de sobrevivir, digamos, de alguna manera haciendo periodismo desde allá. Bueno, ha escrito un libro sobre las derechas. eh, pero bueno, eso es lo que sé de Luciana. Bueno, gracias. Sí, gracias, Mariana. Bueno, no sé si Pau y Sandra. Sí, ahí Yo está. iría Ahora sí quedó cerrando. habilitado el chat. Perdón, es Ay, que había un tema de configuración, pero ahora sí está ¿y hay otra hermoso pregunta? para todos. Ah, ahí me avisó Natalia esto, claro, bueno, pero ahora sí está Sí, habilitado. sí, ahora está Está habilitado. habilitado, sí. Igual a mí me llegaron las preguntas por privado y ya, bueno, ya entiendo que fueron todas resueltas, pero bueno, por las dudas avisar que sí, que ya está habilitado. Bueno, si les parece, entonces podemos concluir acá el momento de las exposiciones y le damos continuidad al taller. Estamos bien con los tiempos, creo, ¿no? Si les parece, perfecto. Bueno, quédense, no se nos vayan. Ya seguimos. Es un clic y estamos. Es solo eso. Y vamos a, cuando me digas, Same, y la presentamos a Ceci.